Buenas noches tengan todos, que Dios les bendiga. En lo personal, estoy seguro que también con mis hermanos, me da mucha alegría verlos otra vez aquí, ver sus rostros, nos causa mucha alegría y mucho gozo, porque no se trata de que nos vengan a ver a nosotros o algo así, sino simple hecho porque compartimos la palabra y la voluntad del hombre los mueve a venir. Es importante que el hombre sea movido a escuchar lo que Dios dice, lo que Dios quiere que le diga a él. Cuando yo empezaba, me acuerdo que me levantaba y decía, ¿qué me va a decir Dios este domingo para hacer? Es importante que nosotros tengamos esa disposición de saber qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Para eso nos reunimos, para estudiar su palabra y como les decía, a mí me da mucha alegría. A mis hermanos igual, nos da mucha alegría tenerlos aquí. Vamos a hacer una especie de continuación de lo que venía hablando los hermanos la semana pasada. Estudiamos Romanos 6 y nada más así como introducción, les voy a leer Romanos 6, 14. Como introducción a lo que vamos a hablar. ¿Por qué digo introducción? Porque hoy vamos a ver Romanos 7. Los hermanos nos habló de la esclavitud del pecado, según lo que dice la palabra Romanos 6, y hoy vamos a hablar de Romanos 7. El título que le he puesto a ese mensaje es Romanos 7, miseria espiritual. Porque Romanos 7 es uno de los textos bíblicos más tristes que hay en la Biblia, de la condición del hombre. Pero para empezar, como les decía, vamos a leer Romanos 6, el 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Lo voy a repetir, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Vamos a cerrar los ojos, vamos a poner en manos de Dios lo que vamos a escuchar. Padre, te suplico tu presencia en este lugar, Señor. Te ruego, Padre, que tu Santo Espíritu esté entre nosotros para que nos enseñe tu palabra, Señor. Porque hay gente aquí, Padre, que ha dispuesto su corazón y su voluntad para escuchar tu palabra, Señor. Lo que tú dices, Señor, es importante para todos nosotros, Padre. Por eso que tu Espíritu esté bien presente entre nosotros. Tanto como los que escuchan, Señor, como yo que hablo, Padre. No soy nada, Padre. Solo úsame, Señor, a decir lo que tú nos tienes que decir, Señor. Te lo ruego y te lo suplico en el nombre santo de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Repito, Romanos 6, 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Lo que está diciendo este pasaje, ya lo hemos visto, voy a tocarlo brevemente. El pecado no va a ser tu Señor. El pecado ya no va a ser tu dueño, porque tú ya no estás bajo una ley. Y vamos a ver qué es esa ley de la que está hablando acá, si no estás bajo la gracia. O sea, está diciendo, el motor que te impulsa a obedecer a Dios, el motor que te impulsa a no pecar, ya no es la ley. La ley que es el mandamiento. No robes, no adulteres, no codicies, no mientas, no tengas falso testimonio. Bueno, el mandamiento ya no es tu motor para obedecer. Dice, estás bajo la gracia. Digo que ese tema está titulado Romanos 7, miseria espiritual, porque este texto muestra una gran verdad terrible en la vida del hombre. Es una verdad tremenda de la miseria que puede alcanzar el alma del ser humano. La miseria que puede alcanzar por causa de saber lo que es bueno y lo que es malo. Incluso la misma palabra de Dios puede intensificar esa miseria. Bueno, algunos se preguntan, ¿cómo que la palabra de Dios va a causar? Lo vamos a estudiar más adelante. No es que la palabra sea mala. La palabra es santa, es justa y es buena y lo vamos a ver.
Pero lamentablemente Romanos 7 se ha utilizado como un pretexto para el pecado. Porque, bueno, vamos a tocar unos puntos que dicen, es que hermano, lo que no quiero eso hago, y ya no soy yo el que lo hago, sino el pecado que muere en mí, como una especie bueno, no es una especie, es un pretexto para seguir en el pecado. Es un pretexto para escudarse. Bueno, si yo peco es porque lo traigo yo aquí en mis miembros, y por eso yo continúo en el pecado. Cuando realmente lo que muestra Romanos 7 no es eso. Lo que muestra Romanos 7 es la miseria espiritual. Y yo quiero dividir Romanos 7 en dos partes. Porque para poder entender esta miseria, es importante entender lo que dice, lo que acabamos de leer, no estás bajo la ley. No estás bajo la ley. Esa palabra ley, tenemos que entenderla bien. Para poder entender la magnitud de la miseria que puede alcanzar nuestras almas, tenemos que entender esto que le llaman ley. Porque nosotros podamos tocar las palabras, frases, ley, bueno, una ley, la ley de Dios, la ley de la Biblia, etc. Bueno, esta ley tiene un gran peso sobre el alma de los hombres, sobre su alma y sobre mi alma. Tiene un gran peso. Es una ley que es exigente en toda su extensión de la palabra. Para empezar, ley es una instrucción que incluye castigo en dado caso que no se cumpla. La ley, lo más normal, para que sea ley, tiene una sanción en dado caso que ésta no se cumpla. Lo más raro, y creo que nunca ha pasado, es que usted ve una ley que incluya recompensa. No hay leyes que incluyan recompensas. Por ejemplo, hay leyes de tránsito. Usted se vuela un alto, lo ve la policía, lo detiene, le pone su multa. Es una ley, ¿por qué? Porque como se infringió la ley, incluye sanción. Pero si usted hace su alto, el policía no viene y le da dinero. O no hacen una campaña a nivel Quimbilá para decir, aquí el ciudadano ejemplar de Quimbilá. No. Simplemente es una ley que se tiene que obedecer, y si no se obedece la ley, tiene un castigo, tiene una sanción. Si lo que se le hace llamar ley no incluye castigo, ya deja de ser ley. Ya deja de ser un mandato. Se vuelve una sugerencia. Imagínense que quitemos las cárceles, que quitemos los jueces, que quitemos las penas, las sanciones y las multas, y solo hayan las leyes, por así decirlo. El que no te vueles un alto, ya no va a ser un mandato y una ley, va a ser una sugerencia. ¿Por qué? Porque si te lo vuelas, como no hay sanción, pues si tú quieres te lo vuelas, y si no, no. Es una sugerencia. Bueno, la ley, que es ley, incluye castigo, y en dado caso que no se obedezca a la ley, el castigo cae, o las consecuencias de violar la ley caen sobre la persona que infringe la ley. Bueno, entonces vamos a empezar a leer Romanos 7, desde el versículo 5. Vamos a empezar por entender qué es ley. Romanos 7, capítulo 5, dice de la siguiente manera: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ok, 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¿Se acuerdan que le decían, bueno, ¿será que la palabra de Dios es mala? No. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado, sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley dijera, no codiciarás. ¿Sí se entiende esto? Yo no conociera el pecado si la ley no dijera, no codiciarás. Bueno, ¿tú no sabías que codiciar a las mujeres fuera malo? Bueno, la palabra de Dios dice, no codiciarás. Ahora que lo sabes, ya sabes que es pecado. Continuamos leyendo. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí pecado de muerte. Y yo sin ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno.
Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. O sea que si la ley es buena, es para mi muerte. En ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Vamos a leer detalladamente, versículo por versículo, porque hasta puede parecer un trabalenguas, y cuando entremos a Romanos 7:14 en adelante, puede parecer un poco más enredado el trabalenguas. Y para no caer en herejía, vamos a leerlo detenidamente. Dice el versículo 5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Es decir, que las pasiones, cuando uno anda en la carne, está bajo las pasiones de su carne, de sus miembros. Cuando uno anda en la carne, dice esta palabra, su fin es de muerte. Dice la palabra de Dios en Romanos 8, que el ocuparse del Espíritu es vida, pero ocuparse en la carne es muerte. ¿Por qué? Porque el ocuparse en la carne, ¿qué es? Produce el pecado. Tus pasiones, tus deseos de la carne. Bueno, ¿es pecado comer? No es pecado comer. La palabra dice, la ley, las glotonerías y las borracheras, eso sí es pecado. Bueno, aquí vemos el mandamiento. ¿Es pecado las relaciones sexuales? Ya habíamos puesto estos ejemplos. Las relaciones sexuales en sí no son pecado, pero dentro de un matrimonio. Fuera del matrimonio, en adulterio, en fornicación, eso ya es pecado, dice la palabra de Dios. Bueno, cuando se anda en las cosas de la carne, se producen los frutos de la carne, y estas dan a luz muerte. Dice el versículo 6, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto a aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo, del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Es decir, bueno, la gente decía, bueno, ¿qué dice la ley? ¿No codiciarás? Bueno, no vamos a codiciar. Y están en sus tentaciones, y uno cae por allá, otro cae por allá, otro se aguanta más, porque a lo mejor la codicia no es su pecado, sus pecados son las borracheras. ¿Y qué dice la ley? No cometerás adulterio. Bueno, no vamos a cometer adulterio. Y obedecían lo que Dios decía en base a la ley que está escrita. En base a los mandamientos que están escritos, se obedecen las cosas. Bueno, aquí dice el apóstol Pablo, ahora estamos libres de la ley. ¿Qué se refiere a eso? Que ya no tenemos una ley que nos castigue si desobedecemos. No se está refiriendo a eso, sino que tu motor de obedecer a Dios ya no va a ser la ley. Dice, ya no estás bajo el régimen viejo de la letra. El viejo régimen de la letra es cuando tú agarras en tu religiosidad a querer obedecer en tu carne lo que dice este libro. Cuando tú no estás en el Espíritu, bajo el régimen nuevo del Espíritu, es cuando tú quieres obedecer los mandamientos que están aquí y que no puedes y te frustras, como vamos a leer más adelante, porque no estás bajo el nuevo régimen del Espíritu. Para entender la palabra régimen, ustedes pueden ver, por ejemplo, Cuba. Hay un régimen dictador. ¿Qué es eso? Se hace lo que el señor gobernador dice. Y si tú dices lo contrario, se te echan encima las autoridades. Lo que se hace, lo que yo digo y punto, se acabó. Bueno, estás bajo un régimen que estás obedeciendo al Señor por temor, porque te lo están diciendo. No me refiero al Señor Jesús, sino estás obedeciendo al señor gobernador, porque si no te echa la policía encima. Bueno, los que están bajo el régimen de la letra, es muy difícil que puedan obedecer la ley de Dios. Pero los que están convertidos, como dice Pablo, estás bajo el régimen nuevo del Espíritu. Esto nos va a ayudar a entender el primer versículo que leímos. Ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado ya no se va a enseñorear de ti. Dice después, versículo 7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Es decir, bueno, entonces, si la ley provoca en mí más pecado, ¿es porque es pecado la ley? No está diciendo. Lo que Pablo está diciendo es aclarando sus puntos. No es que la ley sea mala y que produzca en ti pecado, sino que yo no hubiera conocido el pecado si no alguien me dijera que esto es malo. Hay muchas personas que cometen pecados allá afuera. Por ejemplo, una prostituta. Allá en Mérida hay varios lugares donde están las prostitutas, y a veces tú cruzas y ves dentro de su lugar donde tiene sus citas con los hombres adúlteros,
Ves que hay un altar del divino niño, del muñequito del divino niño. Bueno, uno puede decir la idolatría es malo, pero la mujer a lo mejor no está pensando si su idolatría es mala, está pensando si su prostitución es mala, que es tan claro como el agua, y no tiene dónde guardarlo. Pero a lo mejor pensar que por tener el altar ya está teniendo una relación con Dios, o está tratando de quedar bien con Dios en una ignorancia. Pero cuando el mandamiento viene y te dice, no te levantarás estatua contra Jehová, porque es abominación, entonces entra en vigor la ley, y es cuando surge el pecado. Dice después, yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Eso ya lo está claro, ¿no? Sigue diciendo 8, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Es lo que estamos diciendo. Si estás en ignorancia de ciertas cosas, el castigo que Dios puede efectuar sobre ti no es el mismo que efectuaría si tuvieras conocimiento. Dios es un Dios justo. Y ustedes pueden ver en el libro de Éxodo, Deuteronomio y Levíticos las leyes de Dios que vamos a leer más adelante. Y Dios impone una sanción o un castigo para con alguien que tiene conocimiento de lo que no debería de hacer, y tiene otro tipo de castigo, o un castigo, por así decirlo, menos severo, por aquel que peca, dice la Biblia, el que pecare por yerro, o sea, el que peca por error, por ignorancia. Pero si usted está en adulterio, usted no puede decir, es que yo no sabía que el adulterio es malo. Si usted está en robos, usted no puede decir, es que yo no sé que el robo es malo. Todo el mundo sabe que es malo. Si usted va a una región de caníbales que tienen allá sus pollos y sus gansos, y el vecino le roba su ganso, el otro va y lo mata y se lo come. ¿Por qué? Porque robar es malo aquí en China. Hay cosas que tenemos conocimientos y que son malas, y que Dios impone un castigo más severo por el hecho de que la gente tenga conocimiento de lo que está infringiendo. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin ley el pecado está muerto. Y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Una de las intenciones de esta noche es que entendamos la ley. Y la ley nos va a mostrar en qué estamos mal. 9. Yo sin ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, o sea, Dios dice, todo aquel que cumpliere estas cosas vivirá. La ley, el cumplimiento era, y el que cumpliere estas cosas vivirá. Bueno, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. O sea, un ejemplo. El Señor sabe que no tiene que acostarse con su vecina. Y tiene el mandamiento, no debo de engañar a mi mujer. No debo ni siquiera ni con los ojos desear estar con otra mujer. Pero resulta que porque está vivo el mandamiento, el pecado que viene, una de las características del pecado, si Dios quiere, se estudiarán más adelante, es que el pecado es seductor y es engañador. ¿Por qué el pecado es seductor? Porque da la casualidad que todo pecado causa placer. Las relaciones sexuales causan placer. Los que se toman sus tragos de alcohol es porque les da placer sentir el alcohol sobre su garganta, o porque les da placer estar entre los cuates, o el ambiente de la cantina, les da gusto el alcohol. El que ve la pornografía le da placer a su carne, le da gusto las sensaciones que siente en sus órganos por ver lo que es la inmundicia que está viendo. El que miente por placer. ¿Por qué? Porque si sabe que si dice la verdad de sus malos actos se va a meter en problemas. Y es más fácil decir una mentira que asumir la responsabilidad de sus actos. Da la casualidad que el pecado en sí causa placer. ¿Y el pecado qué es? Te dice, mira, como dice acá, produce el engaño. Nadie te va a ver. Mira, aquí a la vuelta hay una casa, pasa por tal hora, a tal hora ya se fue su marido y tu esposa está yendo a buscar a los niños a la escuela y nadie te va a ver. Bueno, va, te engaña, te acuestas y pecas.
El pecado produjo en mí la muerte, me mató y me engañó. 12. De manera que la ley a la verdad es santa. O sea, si Dios te dice, no vas a adulterar, está viniendo de un parte de un Dios que es santo. Y ese mandamiento, así como Dios que lo está dando, es un mandamiento santo. Porque en Dios no hay adulterio, en Dios no hay pecado. Dice, el mandamiento es santo, es justo y es bueno. El mandamiento es santo porque viene de parte de Dios. Es justo porque es justo que no robes. Es justo que no mates. Es justo que no adulteres. ¿A poco sería justo si descubrieras a tu mujer adulterando? Que te engaña con otro. ¿A poco sería justo si tu mujer descubres que tu esposo te engaña con otro? O pues no, pues es justo porque lo merece el pobre. No, sabemos que son justas las cosas y qué cosas no son justas. Sabemos que si tú te roban la quincena que tienes que llevar a tu casa para sustento, dices, no es justo lo que me están haciendo. Sabemos qué cosas son justas y qué cosas no son justas. Por eso el mandamiento es justo. Es justo que seas sin pecado para con tu prójimo y para con Dios. Y es bueno para todos. Luego, versículo 13. Lo que es bueno vino a ser muerte para mí. O sea, uno puede decir, bueno, y estas cosas buenas es para mí, para mi perdición, para mi muerte. Y dice Pablo, en ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. O sea, que el pecado que uno practica cuando oye la persona la palabra de Dios, ese pecado agarra ese mandamiento y se hace, como dice este pasaje, versículo 13, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser en sobremanera pecaminoso. O sea, que está diciendo, si tú sabes las cosas que no son malas y luego te enteras que Dios le desagrada y lo sigues haciendo, ese pecado se vuelve en sobremanera pecaminoso. La palabra que utiliza aquí es una palabra griega que significa hipérbole, que es como que usted reciba, ¿cómo le puedo decir? Es como que venga un chorro de agua, despacio. Como cuando dicen algunos, está baja la presión del agua y sale el chorrito. Bueno, usted pone que caiga el chorrito de agua en una pila y le pone una bomba. ¿Y qué va a hacer la bomba? Va a agarrar agua y lo va a lanzar. Bueno, el pecado agarra el mandamiento y el pecado se vuelve más pecaminoso por causa del mandamiento. No es que la ley de Dios es mala, como aquí estamos viendo, el mandamiento es santo, el mandamiento es justo y el mandamiento es bueno. Pero cuando uno continúa en el pecado, conociendo esta ley, es cuando el pecado se hace en sobremanera pecaminoso. La condición de la persona que practica el pecado, conociendo Biblia, es peor su condición de los que no tienen conocimiento de Biblia. Tú puedes ver una prostituta de aquí, de tu ciudad, o un borrachito que nunca ha asistido a un templo, y tú puedes entender algo. Si tú continúas en pecado, tu condición es peor. Dice la palabra, para mostrarse el pecado produce en mí sobremanera la muerte. Dos palabras que no van separadas. La ley produce muerte si se viola esa ley. Estamos de acuerdo que la ley incluye castigo y estamos viendo aquí que el pecado produce muerte. Y los frutos de la carne me producen muerte. Y no es que la ley sea mala, sino que el pecado se agarró de la ley para hacerme más pecador aún por causa del conocimiento de la ley. Y por ende, estoy frito, estoy muerto. Bueno, le voy a leer algunos pasajes de lo que es la ley de Dios, porque aquí si Pablo está hablando, Pablo sabe de qué está hablando. Muchas veces nosotros no sabemos de qué estamos hablando en cuanto a la ley. Bueno, la ley de Dios, no hago esto, no hago, bueno, ok. Vamos a hablar de algunas cosas en cuanto a la ley. Yo le recomiendo que usted lo escuche y que ponga atención porque son bastantes y no nos va a dar tiempo de buscar uno y otro y uno y otro. Después se pueden dar los pasajes si gustan. Les voy a decir los pasajes. Éxodo 32:33 dice, y Jehová respondió a Moisés, el que pecare contra mí, a este yo raeré de mi libro. Y Dios le dijo a Moisés, aquel que peca contra mí, la palabra raer es yo lo voy a arrancar. No significa yo lo voy a borrar así, no, yo lo voy a arrancar de mi libro. El que peca contra mí, es un mandamiento. Pecas contra Dios, Dios te arranca de su libro. ¿Has escuchado usted alguna vez del libro de la vida? Bueno,
de ese libro. Será quitado, será arrancado su nombre cuando el hombre peca contra Dios. Ezequiel 18:4. He aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. O sea, tu alma y mi alma le pertenecen a Dios. ¿Estamos? Aliento de vida le dio Jehová a Adán. El alma, lo que nos mantiene vivos, le pertenece a Dios. Bueno, el alma que pecare, esa morirá. O sea, Dios está diciendo es un ejemplo siguiente. Como yo soy tu dueño, si tú pecas, tú te vas a morir. El alma que pecare, esa va a morir. Ezequiel 32:12. Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir, o sea, va a estar muerto por su justicia el día que pecare. O sea, Dios está diciendo, bueno, si tú has hecho muchas cosas buenas y te has reunido y haces el bien, a lo mejor no, ya dejaste el trago, ya dejaste otras cosas, los gritos, los insultos, las malas palabras, bueno, todas esas justicias quedan nulificadas en el día que pecare contra Dios. Nos estamos dando cuenta de qué grave es esto. Si usted acaba de pecar, todo lo que haya hecho que aparente ser bueno, según uno para con Dios, no sirve de nada. La palabra de Dios dice, y el justo no podrá vivir por su justicia. O sea, el justo no podrá seguir viviendo por lo justo que haya sido en el día que pecare. Pecas contra Dios, te mueres. Peco contra Dios, yo me muero. La paga del pecado es muerte. Otro texto, Levíticos 29. Todo hombre que maldijera a su padre o a su madre, de cierto morirá. Los hijos que les dicen, ay, ya cállate, papá, o cuando se voltean, empiezan a murmurar, no sé qué, a mí no me dejan hacer mi vida, que no sé qué. Muy dado de los muchachos, de los niños. Se rebelan contra los padres. Bueno, la ley de la palabra de Dios, todo aquel que maldijera a su padre, oye, papá, ya cállate, ya déjame de molestarme, papá. Para Dios, un hijo en esas condiciones merece la muerte. Dice la palabra, todo hombre que maldijera a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre y a su madre maldijo, su sangre será sobre él. ¿Cómo es la ley, verdad? Ahorita, ¿cuánta gente quebranta este mandamiento? Maldicen a sus padres, aborrecen a sus padres, les dicen cosas a sus padres como si estuvieran hablando con el vecinito con el que jugaban canicas. Aborrecen a sus padres. Hay un mandamiento que todos creo que sabemos: honra a tu padre y a tu madre. Bueno, cuando se quebranta así, en desobediencia, en rebeldía, en una maledicencia en la vida de un hijo hacia un padre, Dios dice, este merece morir. Dice la palabra Levíticos 20:10. Todo hombre, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Si un hombre está en adulterio y la mujer con la que se muere, bueno, sáquenlos indefectiblemente. No hay nada que impida que mueran. Indudablemente merecen ser muertos porque han quebrantado mi ley, dice Dios. ¿Estamos de acuerdo que la ley incluye castigo? Bueno, estos son los castigos. Y si ustedes se van a dar cuenta, el castigo es solo uno: la muerte. Sigue diciendo, cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Si alguna vez un hijo que se acuesta con su propia madre, para Dios es algo aborrecible. Y tanto la madre como el hijo merecen morir. Dice, si alguno durmiere con su nuera, o sea que el suegro se acueste con la esposa de su hijo, ambos han de morir. Pero si es sumo sacerdote el Señor, ambos tienen que morir. Pero si es hijo de Aarón, mira, los hijos de Aarón se murieron, y no por estarse acostando, simplemente por ofrecer un sacrificio deficiente delante de Dios. Dios los mató. Y Dios le dijo a Aarón, ¿sabes qué? No tengas luto por tus hijos. ¿Y quién creen que hizo Aarón? Es que mis hijos, Señor, tengo que hacer luto por mis hijos. No, Aarón no hizo luto por sus hijos.
porque primero está lo que Dios dice. Muchas veces las personas anteponen sus sentimientos con las otras personas. En vez de obedecer lo que Dios dice, se inclinan más por los sentimientos a querer obedecer lo que los otros sugieren. Y ponen sus sugerencias y su palabra por encima de lo que está escrito, que es palabra de Dios. Sigue diciendo: si alguno durmiere con su nuera, ambos morirán. Cometieron gran perversión, su sangre será sobre ellos. Cometen gran perversión el que duerme con su nuera. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, o sea, ¿qué está diciendo? La palabra homosexualidad, dicen los homosexuales, es que la palabra homosexualismo no existe en la Biblia. Sí, es cierto, no existe en la Biblia la palabra homosexualismo, pero Dios es más claro: el hombre que se acuesta con otro hombre, punto. Así Dios no dice homosexualismo. Dios dice, y no es que sea pecado decir homosexualismo, sino que muchos se excusan, como no lo dice. Bueno, la palabra dice: el hombre que se acueste como con mujer, con otro hombre, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Cuando dice sobre ellos será su sangre, y creo que ya lo he repetido varias veces según los pasajes, sobre ellos será su sangre, sobre ellos será su sangre, o sea, esa sangre que se va a derramar es por causa de su propio pecado. El homosexualismo, las relaciones hombres con hombres, cariñosas, mujer con mujer, el lesbianismo, es abominación delante de Jehová. ¿Por qué? Porque se va en contra de la ley de Dios. El hombre se juntará con su mujer y serán una sola carne. Estamos entendiendo que las leyes se van quebrantando. Bueno, vamos a seguir viendo otros. Levíticos 20, 14. El que tomare mujer y a la madre de ella, comete vileza, quemarán con fuego a él y a ellas. El que se casa con una muchacha y luego se termina acostando con la mamá de la muchacha, para Dios, lo dice la palabra, no lo digo yo, es una vileza. Quemarán con fuego a él y a ellas. Y déjenme decirle una cosa, yo no sé si esto hay acá, pero algunos hermanos que visitan otros pueblos me dicen: no sabes las que pasan allá. Resulta que el fulano de tal tiene su esposa y se acuesta con la hija. Y duerme el Señor en una misma cama con la hija y con la mujer y tiene sexo con las dos al mismo tiempo. Bueno, ese tipo de cosas son vilezas delante de Dios. Si hubieran vivido en esos tiempos, los agarraban a los tres y los quemaban vivos. La ley es algo tremendo. Estamos entendiendo cuando dice: ya no estás bajo la ley. O sea, aquí el que obedecía la ley era para que no lo quemen. El que obedecía la ley era para que no cayera la saeta, el cuchillo no lo traspasara, porque quebrantaba la ley. La amenaza de que te iban a matar era lo que movía a las personas a obedecer la ley. Sigue diciendo: cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto. La palabra cópula significa coito o la relación sexual, para no ser más explícitos. La relación sexual entre un hombre con un animal se le llama bestialismo. El hombre, si alguno tuviere cópula con bestia, ha de ser muerto, y mataréis a la bestia. Dice después: si a una mujer se llegare a un animal, o sea, una mujer con un animal, para acostarse con él, y la mujer y el animal matarás, morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. Dice Levíticos 20, 17: si alguno tomare a su hermana, hija de su padre, hija de su madre, o sea, su hermana, y viere su desnudez, y ella viere la suya, es cosa execrable. Por tanto serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Es cuando hay relaciones íntimas entre hermanos. Cuando el hijo ve la desnudez de su hermana y ella ve la desnudez, teniendo conocimiento de que eso es incorrecto. Para Dios, dice, es una cosa execrable. Es algo al nivel del excremento que tiran los hombres, los seres humanos. Es algo abominable. Si ustedes quieren tener que es abominable esta situación para Dios, el pecado es abominable para Dios. Yo te voy a decir una cosa, mira, vamos a cenar. A todos les sirven un plato de lentejas y a ti te servimos un plato de estiércol que dejó el borrachito de la esquina.
te va a gustar, hasta te puedes enojar. Porque ¿de qué se trata eso? Vas a decir, bueno, algo así de aborrecible es para con Dios estos pecados, más cuando son pecados del tipo sexual. Dice después, si alguno tomara a su hermana, hijo por su padre, hijo por su madre, y verso, bueno, así lo vimos. Deuteronomio 18:20. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, aquí es Dios el que está hablando, y está diciendo, el profeta que tuviera la presunción, o sea, que viniera él por su propia cuenta, de hablar en mi nombre, a quien yo no lo haya mandado hablar. Fíjese qué grave es esto. Cuando uno se para en un púlpito a decir que habla la palabra de Dios y no tiene el llamado para hablar lo que Dios dice en verdad y sin mentiras y sin manipulación de la palabra, dice, a quien yo no le enviado a mandar o que hablare en nombre de otros dioses, el tal profeta morirá. ¿Por qué Dios pone una pena de muerte? Solo por el hecho de pararse y hablarle a un grupo de gente. Porque si uno habla mentiras en este lugar, de entrada yo me voy a perder y de entrada me los llevo a ustedes. Todo aquel que predica en un púlpito y no predica la verdad de la palabra de Dios y que defiende el pecado y que pone excusa por las maldades de otros y que trata de hacer a Dios como una especie de alcahuete de pecadores, tenga por seguro que es un profeta, es un predicador, es un pastor, es un diácono, es un lo que sea, que no ha sido puesto por Dios para llevar esa obra. ¿Por qué? Porque estamos viendo precisamente todo lo contrario en la Biblia. Oh amigo, si has predicado cosas falsas, la pena que merece el hombre por predicar mentiras es la muerte, dice la Biblia. Pasemos a otro. Y dirán, Deuteronomio 21:20, y dirán a los ancianos de la ciudad, nuestro hijo es contumaz y rebelde. O sea, es burlón, es grosero y es rebelde. Y no obedece a nuestra voz, son unos padres. Y es glotón y es borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Y así quitarás el mal de en medio de ti. Y todo Israel oirá. Y aquí el propósito de la ley y temerá. Bueno, ¿quieres tú acabar como ese hombre que lo mataron a pedradas por ser un glotón borracho? Parecía algo significante. Bueno, Dios mandaba que lo sacaran afuera del pueblo y todos le caían a pedradas. Bueno, para que el hombre no continuara en ese mismo camino, bueno, todo el pueblo lo va a ver y temerá, dice la Biblia. Estamos entendiendo por qué la gente obedece la Biblia y obedece la ley bajo el régimen viejo de la letra. Obedecer las cosas porque te las dice y no porque ames a Dios. Vamos a verlo más adelante. Dice Deuteronomio 22:23, si hubiera una muchacha virgen, desposada, o sea, virgen, que no tiene relaciones, desposada, que esté comprometida con un varón, y alguno la hallara en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán, la joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal del medio de ti. Qué curioso, porque después de este pasaje de Deuteronomio hay un ejemplo similar, pero con una pequeña diferencia. Aquí dice, si un hombre hallara a una mujer desposada en la ciudad y se acostare con ella, ambos van a morir. Y el ejemplo que da el siguiente es muy parecido, pero cambia algo. Si algún hombre hallara a una mujer desposada en el campo, no en la ciudad, en el campo, y la tomare, el hombre va a morir y la mujer no morirá. ¿Por qué? Porque dice, no dio voces. ¿Qué significa? Si una mujer que no hay excusa, está comprometida o no esté comprometida, va a un lugar y se acuesta con un hombre, es porque así lo quiso. No es porque la hayan violado. ¿Por qué? Porque si la fueran a violar y fuera con su contra voluntad, ¿qué es lo normal que haría una mujer que va a sufrir una violación? Pues avienta el grito, auxilio, ayúdame. ¿Para qué? Para no sufrir la deshonra de la violación. Por eso Dios dice, bueno, si el hombre abusa de la mujer, va a morir, y la mujer, por el hecho de consentir esa relación, también tenía que morir. Hay otra cosa. Los últimos versículos, Levíticos 24, 15, 16. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo,
Cualquiera que maldijere a su Dios, llevará su iniquidad. Y el que blasfemare el nombre de Jehová, ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre de Jehová, que muera. ¿Cómo es esta palabra? Si blasfemare el nombre de Jehová, una simple resolución, que muera. Ahora, fíjate, aquí Dios, solo con que tomes el nombre, su nombre en vano. Luego un testigo por allá nos decía, cuando se predica en los hospitales, ¿y cómo se llama Dios? ¿Qué tanto? Bueno, su nombre es Jehová. Y quedó contento el testigo. Bueno, tomar el nombre del Señor en vano. Cuando tú haces tus chistes de Dios, o te encuentran un chiste de Dios y te da placer y te ríes, jiji, jaja, y tú te gozas cuando el nombre de Dios es vituperado, es burlado, es pisoteado por los gentiles, tú estás participando de algo que es digno de muerte. Esta es la ley de Jehová. Y podemos ver otros y muchos otros mandamientos que merecen la pena de muerte. A la hechicera no dejarás viva. Todo aquel que consulte a hechicero, a agorero o sortílego, o que consulte a los muertos, él y ella morirán. Y la verdad es que en los poblados se da mucho esto. Chispas, me atropellaron, que me quemé la mano en la estufa, que me está yendo re mal, pues ahí voy para que me den mi barridita de pirul para que se me quite. Que ponen su confianza en los espíritus demoníacos antes que Dios. Por eso Dios es aborrecible. Porque prefieres consultar a los demonios que poner tu situación en manos de Dios. Cosas de la ley. Consecuencias de la ley. La muerte. Cuando dice Pablo, ya no estás bajo el régimen viejo de la ley, si ahora estás bajo el nuevo régimen del Espíritu. Porque ya el pecado no se va a enseñorear sobre ti, porque ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Entendamos, cuando dice no estás bajo la ley, no significa es porque puedes pecar más, sino al contrario, lo que te impulsa a no pecar ya no va a ser la ley en sí misma. La ley sigue vigente para el cristiano. Jesucristo dijo, yo no he venido a abrogar la ley ni los profetas. Yo no he venido a abrogar la ley ni los profetas, yo he venido a cumplir. Ya no estás bajo la ley, sino estás bajo la gracia. Lo que debe mover al auténtico cristiano a obedecer la palabra de Dios es porque ama a Dios. No porque está bajo el miedo de que lo van a castigar y que lo van a mandar en el infierno, como la religión popular. A ver, haz tus sacramentos, tus padres nuestros. ¿Y por qué? Porque la gente tiene miedo de irse al purgatorio. Porque va a pasar ahí millones de años en el castigo. Pues muchos templos evangélicos están en las mismas, solo que ya no tienen muñecos. Obedecen a Dios, pues por la letra. Cuando no han nacido de nuevo, porque no pueden obedecer a Dios, porque continúan en el pecado. Y ponen excusa, es que no se puede, es porque estamos en la carne. Y ya vamos a entrar a Romanos 7. Es que lo que quiero eso hago y lo que no quiero eso hago. Bueno, consecuencias de desobedecer la ley. Ahora sí les invito a que busquen conmigo Levíticos 26, 14, 13. Libro de Levíticos, (26) (26, 14, 13), si ya lo tienen, le voy a dar lectura. Dice de la siguiente manera, Levíticos 26, 14 en adelante, 14 en adelante. Pero, si no me oyereis, ni hiciereis todos mis mandamientos, a ver, ¿cuántos dijo? 20, 30. Dijo todos, ¿no? Pero, si no me oyereis, ni hiciereis a todos mis mandamientos, porque lo oye y el hacer es importante, y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Y fíjese lo que sigue. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuma los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen
se enseñorearán de vosotros y huiréis sin que haya quien os persiga. ¿Hasta ahí se acabó? No. 18. Y si aún con estas cosas no me oyereis, o sea, si aún continúas en tu pecado, yo volveré a castigarlos, ¿cuántas veces? 7 veces más por vuestros pecados. Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, porque si uno no se humilla a Dios es por el orgullo, es por la soberbia. Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como hierro. Es decir, todo lo que tú le ores a Dios, el cielo lo tienes de hierro. O sea, tus oraciones no pasan. Es como que quieres agarrar una piedra, ahorita la avientas, va a chocar y va a caer. No van a pasar de la altura de este techo tus oraciones. ¿Por qué? Por causa del pecado. Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. 20. Vuestra fuerza se consumirá en vano. Cuando dice vuestra fuerza se consumirá en vano, aquí le habla a la gente que trabaja la tierra. Bueno, mucha gente se consume en su labor evangélica, en su labor para Dios, en su entrega a Dios. Bueno, si estás en pecado, te vas a consumir inútilmente. En vano significa eso, inútilmente. Lo que tú hagas no sirve de nada. Y no sirvió de nada. No dice una parte de la Escritura, si Jehová no edifica la casa, pues en vano trabajan los edificadores. Así está escrito. Sigue diciendo, y vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto. No van a haber frutos. Y los árboles de la tierra no darán su fruto. 21. Si anduviereis conmigo en oposición, o sea, aquí ya es una actitud más diferente. Aquí ya no es una actitud de solo rebelde, sino al contrario. Sabes que no debes de pecar y tú dices, no, es que no se puede. Es que no se puede vivir en pecado. Es porque estamos en la carne. Aquí ya la actitud ya no es solamente de un pecador. Aquí es alguien que peca y se está oponiendo a Dios. Y por oponerse, las cosas se ponen peor. Sigue diciendo, y si anduvieres conmigo en oposición y no me quisierais oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más. Pues si ya llevaba 7 y te ponen otras 7, llevas 14 y te ponen otras 7, pues ¿cuántas condenaciones ya llevas? ¿Cuánto juicio delante de Dios ya puedes llevar? Dice, si anduvieras conmigo en oposición y no quisieres oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Enviaré también contra vosotros bestias, fieras que os arrebaten vuestros hijos. ¿Sabes una cosa? Cuando tú no estás entregado a Dios de corazón, cuando tú no estás verdaderamente convertido, cuando tú solamente tienes una religión y estás sometido a las cosas de Dios por el mandamiento y por la letra, mira, ahí está el mundo. Los chamacos de la secundaria están dispuestos a corromper a tus hijos. Están dispuestos al diablo a convencer a tus hijos si tú no caminas pegado a Dios. Las bestias se van a comer a tus hijos. Tú no sabes. Tu hijo va a la escuela secundaria y el chamaquito de al lado le muestra una revista pornográfica y empieza a tener una concupiscencia hacia el pecado. Mira, el diablo no está jugando con ninguno de nosotros. No estamos jugando, por eso decimos muchas veces, no estamos jugando a una denominación y a una religión. No estamos jugando a que, bueno, me salgo de aquí, me paso acá y ya, aleluya, gloria a Dios. No, son cosas serias. Tu salvación, tu alma, te pierdes, te vas al infierno. Y qué triste sería ver que estando en el mismo castigo del infierno, veas a tu hijo quemándose en el infierno por causa de no haber una verdadera conversión en los padres. ¿Cuántas veces muchos hijos terminan en las peores condiciones por causa de unos padres que no están de veras convertidos? Yo se lo puedo decir por experiencia. Hijos de predicador, terminas en las peores de las inmundicias. Continuemos. Enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten a vuestros hijos y destruyan vuestro ganado y os reduzcan en número y vuestros caminos sean desiertos. Y si con estas cosas no fuereis corregidos, si que anduviereis conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros
y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Traeré sobre vosotros espada vengadora, en vindicación del pacto. Cuando está diciendo voy a traer sobre ustedes espada vengadora, va a venir la muerte en vindicación del pacto. Es que porque cuando tú pecas y te haces llamar cristiano, con tu pecado estás quebrantando el pacto que se supone que tienes con Dios. Dios sacó a Israel de Egipto y los llevó al monte y les dio su ley y les dio un pacto. Yo voy a ser ustedes por Dios y ustedes serán a mí, mi pueblo. Y como yo soy tu Dios, mira, aquí está mi ley, obedécelo. Este es nuestro pacto entre tú y yo. Vivirás si las cumples. Bueno, la gente pecó. Resulta que cuando en el momento que Dios da los 10 mandamientos, no te harás imagen de semejanza de hombre, ni de animal, ni de bestia que se arrastre. Resulta que cuando regresa Moisés, ¿qué estaban haciendo? Estaban dando vueltas al becerro. ¿Y qué hizo Moisés? Lo que dice la palabra, quebrantaron mi pacto. Bueno, así tienes tú la ley de Dios. Cuando alguien comete pecado y se llama cristiano, así gana la ley de Dios y la rompe. No me interesa la ley de Dios. Realmente mi vida dice a gritos delante de Dios, no me interesa lo que Dios dice. Pero eso sí, vamos y nos reunimos. Amén, amén. Dios te bendiga. ¿Cómo estás, hermano? Bien, gracias, hermano. ¿Ves el fútbol? Sí, sí. Y nos apapachamos todos. Nos damos la palmadita y nos estamos yendo todos juntos al infierno. Los que quebrantan el pacto, viene el castigo por causa de los que quebrantan el pacto. Créeme una cosa, si Dios aborrecía a aquel que quebrantara el pacto, el antiguo pacto, Dios Israel, ¿cuánto creen que Dios no aborrecerá a uno que pisoteare la sangre de Cristo? Dice Hebreos 10. Está tremendo ese pasaje. Todo aquel que peca voluntariamente, ya no hay perdón de pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que peca voluntariamente y pisoteare la sangre de Cristo e hiciere afrenta al Espíritu de gracia, ya no queda más perdón, sino una horrenda expectación de juicio. Te estás echando encima a Dios y toda su vida para ti solo. Fíjate, si aquí con un pueblo no te arrepientes, 7 veces más. Y aún no quieres 7 veces más. Y te opones 7 veces más. Quebrantes el pacto otras 7 veces. Podríamos continuar leyendo y nos vamos a terminar asustando en cómo acaba esto. Porque ya en las últimas, porque todavía falta más sentencias de 7, en las últimas vas a terminar comiendo tus propios hijos. Les dice Dios. Si aún así no te vuelves a mí, vas a terminar cociendo a tus propios hijos y los vas a terminar comiendo. Y créeme una cosa, si el libro de Jeremías, el libro de Lamentaciones, usted puede ver un pueblo que llegó a esos límites del juicio de Dios. Las mujeres comieron a sus propios hijos. No había que comer. Si yo salgo al campo a buscar comida, si yo salgo al campo a buscar agua en el arroyo, me mataban espada los enemigos. Y como uno no podía salir, me quedaba y me moría de hambre. Y y usted sigue leyendo ese pasaje, que yo se lo recomiendo, Levíticos 26, usted va a decir que va a haber una sentencia de Dios y tus muertos estarán tendidos en las calles como el estiércol. Así cuando tú vas caminando y ves el estiércol y los esquivas, así van a estar los muertos, podriéndose en la misma calle, no iban a ver quién los levante ni quién los sepulte. Lamentaciones y Jeremías, pueblo que alcanzó grados de juicio por desobedecer la ley de Dios. ¿Cuánto no mayor castigo merecerá el que pisoteare la sangre de Cristo? Dice el libro de Hebreos. ¿Cuánto no mayor castigo merecerá el que hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Vamos a ver más adelante qué significa eso. Regresamos a Romanos 7 para continuar leyendo y ahora sí poder entender lo que sigue diciendo. ¿Están cansados o seguimos estudiando la palabra de Dios? Amén. Bueno, vamos a ver qué nos dice Dios. Romanos 7. Ahora vamos a ver desde el 14 en adelante. Romanos 7,
Dice de la siguiente manera, el versículo 14, ya continuamos hasta donde quedamos, dice, le voy a dar una lectura seguida y luego lo vamos a analizar como lo hemos estado haciendo. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Y aquí vamos a terminar. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miseria espiritual. Vamos a leer desde el 14 otra vez. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Sabemos que la ley es espiritual porque proviene de Dios, amén. Pero yo soy carnal, ¿por qué? Porque practico el pecado, porque continúo haciendo el pecado. No soy nada espiritual como Dios lo es, ni como su ley lo es. Aquí vamos a ver que no está hablando de una excusa, es que no puedo porque es mi carne, mi pecado, no puedo. Y se agarran, no está hablando de eso. Está hablando de un hombre que no puede porque no conoce la gracia. Lo vamos a ver más adelante. 15, dice 14, vendido al pecado. De hecho, la traducción griega es vendido en sujeción al pecado. ¿Qué significa? Si una persona que es, por ejemplo, un caballo, se venden los caballos por acá y bueno, yo compro el caballo. Y el caballo va a hacer lo que quiera o va a hacer lo que yo le diga. ¿Se va a ir donde yo quiera o va a ir donde yo le diga? El caballo va a hacer lo que yo diga. ¿Por qué? Porque lo compré, es mío y además está sujeto a mí. No va a hacer lo que quiera. Bueno, yo soy carnal y yo estoy vendido al pecado. La idea era la siguiente: yo soy como un esclavo que no tiene derecho, que no tiene voz ni voto y que simplemente estoy sujeto a hacer lo que mi Señor me diga que hacer. Y aquí el Señor no es el diablo, el Señor son tus pasiones desordenadas. Esa pasión de gustarte la pornografía y la codicia, esa pasión que no puedes controlar porque pasa a la mujer y no puedes evitar y no quieres y terminas volteando a ver y luego te frustras porque sabías que no tenías que hacerlo. Te tiene dominado. Eres esclavo de tu propia carne. Eres esclavo de tus pasiones. Sigue diciendo. De manera, dice, vendido al pecado. 15. Porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. O sea, Dios te dice, no mientas, y sabes que no debes de mentir, y terminas mintiendo. Y mucha gente a lo mejor es sincera, y dice, ya no quiero pecar. Y terminan pecando, y se sienten miserables porque pecaron, sabiendo que no tenían que hacerlo. Estas personas pueden ser honestas y sinceras, pero aún así siguen siendo esclavas. El esclavo dice, ¿cómo me gustaría ser libre? ¿Cómo me gustaría no tener este Señor tan rígido que tengo que estar sujeto a lo que Él me diga? ¿Cómo me gustaría andar libre por las calles sin estar sujeto a todo lo que Él me tenga que decir? Hablando como un ejemplo, me gustaría ser libre. En su honestidad puede ser, pero la verdad es que no soy libre. Tú puedes ver tu práctica del pecado y decir, son mis cadenas. Este pecado que yo sigo haciendo es la muestra evidente de que no soy libre, de que no soy salvo, de que no he visto a Jesús. No hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago. Dice,
porque quisiera obedecer, pero no puedo. 16, si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. O sea, si yo sé que codiciar no lo debo de hacer, es porque es obvio, me estoy dando cuenta que la ley es buena. ¿Estamos? Si Dios te dice no hagas esto y no lo quieres hacer, si tú ya pusiste tu voluntad de no pecar en tal cosa, es porque automáticamente te estás dando cuenta que el mandamiento de Dios es bueno. ¿Cierto o no es cierto? Dice, de manera que ya no sé quién hace aquello sino el pecado que muere. Dice, no, perdón, el versículo 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que muere en mí. Aquí lo que está diciendo es lo siguiente. Mi voluntad, mi yo, está dispuesto a hacer otra cosa, pero termino haciendo lo que mi pecado me pide. A ver, tu pecado de la borrachera, ¿qué te pide? Mira, échate un traguito, un sorbito nada más, así bien helado, pero no, dale. Vas, lo que te dice tu amo, tu Señor, y lo terminas haciendo. Échale una miradita. Vas y lo terminas haciendo. No quieres, porque tu conciencia ya se despierta. ¿Qué te iluminó la conciencia? La palabra de Dios. ¿Qué te ilumina la conciencia? ¿Qué te hizo ver que estás mal? ¿Y qué es lo mismo que ha causado que tu pecado se haya vuelto en sobremanera pecaminoso? La palabra de Dios. No porque la palabra sea mala, ya lo vimos, sino porque simplemente no eres libre, porque somos esclavos. A eso se debe, no porque la ley sea mala. 18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no muere el bien. O sea, mis miembros están habituados a sentir su placer y a satisfacerlo cuando lo pide. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Qué frustrante es querer hacer una cosa y no poder hacerla. Dice después, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Se está empezando a entender lo que está diciendo Romanos 7. Sí estamos entendiendo cuando dice, lo que no quiero hacer, esto es lo que termino haciendo. Con todo lo que hemos visto, quiero que usted me diga ahorita, ¿estamos entendiendo lo que está diciendo Romanos 7? ¿Es Romanos 7 una excusa para el pecado? Les pregunto yo a ustedes. ¿O es una evidencia de la vida miserable del hombre, que conoce la ley, pero no está bajo la gracia? Dice, yo sé que, dice el 18, perdón, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no muere el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. En pocas palabras, parece que yo ya no tengo voluntad. Pareciera que yo ya no tengo fuerzas para rebelarme contra mi propia carne. ¿Por qué? Porque el pecado ve que te quiere rebelar y te sujeta. Es como el perrito que le ponen aquí para que si se quiere, lo están amaestrando, quiere rebelarse, le jalan, chilla el perro y se sienta. ¿A dónde vas? Bueno, el pecado así es. Cuando tú has alimentado muchos años de tu vida un pecado específico o muchos pecados, tu pecado llega a esclavizarte. Tu pecado llega a ser tu dueño y tu Señor. Sigue diciendo, 21, así que yo queriendo hacer el bien, hallo esta ley, otra ley, fíjense, que el mal está en mí. Ahora fíjense este pasaje, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Vamos a entender esos dos pasajes, 21, 22 y 23. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Y pongan atención si está hablando de la misma ley de Dios o está hablando de otra ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Qué precioso es ver la ley de Dios y decir, esto es bien hermoso. Cuando yo leía la parte que decía, ese de, a que blasfemare mi nombre, lo vas a sacar y lo vas a apedrear, pero yo me doy cuenta de qué bueno es Dios al efectuar un juicio así. ¿Por qué? Porque cualquiera que blasfeme el nombre de Dios es porque no lo ama.
Cualquiera que le diga palabras en contra de Dios o tomar eso es porque simplemente no ama a Dios. Es como que tú hablas mal de tu esposa. El hombre que habla mal de su esposa no la ama. Esa señora no me entiende, que esto y que lo otro. Ya le dije que no sé qué, que se cuide, que guarde su figura, que no sé qué. Y empieza a hablar mal. ¿Qué clase de amor es ese? Bueno, ¿cómo se sentiría la persona si supiera, mira, fíjate que tu esposo dice esto de ti, dices de ti, que tú supieras que tu esposa, fíjate que tu esposa anda diciendo, ¿cómo se sentirían ustedes? Se sentirían a gustos. Del que se supone que te ama, que es tu pareja, hable mal de ti. Dios nos muestra, cuando examinamos la ley, como dice esta palabra, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Me doy cuenta que esto es palabra de Dios. Y hasta cierto punto podemos decir, me gusta escuchar las palabras de Dios. Pero aquí hay un hombre que le gusta escuchar y no puede obedecerlo. Me gusta escuchar la palabra de Dios. Bueno, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de Dios. ¿Es la misma ley o son dos leyes diferentes? Veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado y que está en mis miembros. ¿Qué está diciendo? Aquí es una persona que ya tiene conocimiento de la palabra de Dios. Que la ley te dice, no codiciarás. Hay otra ley en tus miembros, codicia. Te gusta hacerlo. Y yo no quiero, se rebela contra la ley de mi mente, porque yo entendí en mi cabeza que eso está mal. Pero la ley en tus miembros te exige también que lo obedezcas. ¿Por qué te exige? Porque tú no eres libre. Porque eres esclavo de un dueño, el dueño de tu pecado. Te exige que lo obedezcas porque le perteneces. Se revela. Y sigue diciendo, veo otra ley en mis miembros que se revela. Y dice, y se revela, y aquí la causa por qué muchos terminan pecando. ¿Por qué muchos terminan pecando? Se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado. Bueno, resulta que por el mandamiento que tú ya tienes en tu cabeza, cuando dice tus miembros, dame placer, dice, ese pecado que haces te lleva cautivo. ¿Qué es cautivo? Es como un secuestro. Están a las personas, se para un coche y te agarran, te llevan cautivo y te llevan donde tú no quieres. Así es un secuestro. O en un secuestro tú vas, bueno, lléveme, yo voy con usted. No, en un secuestro te llevan donde no quieres. Bueno, aquí como el hombre no es libre, es esclavo del pecado, la ley de sus miembros lo llevan cautivo al pecado, a la ley de la muerte. Es triste esta situación porque es una situación miserable. Versículo 24. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque si estás continuamente en el pecado, tú estás muerto. Pero tienes que darte cuenta de algo. Este hombre del que habla la Biblia, es que es Pablo el que lo está diciendo. Y yo veo si Pablo lo dice, pues nosotros no. Pablo está dando un ejemplo. Porque Romanos 8 se contrapone totalmente a Romanos 7. En Romanos 8 puedes ver un cristiano auténtico que puede cumplir la palabra de Dios. Miserable de mí. ¿Quién me librará de mi Señor? ¿Quién me librará de mi amo? ¿Quién me librará de este cuerpo acostumbrado a recibir placer del pecado? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Jesucristo lo dijo de otra manera. Si vosotros creyereis en mi palabra, en Juan 8 dice, si vosotros creyereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y la verdad os hará libres. Y la verdad el evangelio, no. Está hablando de que hay una verdad que tiene una gran influencia en tu corazón, que te libera, que te hace cesar de ese clamor. Porque si tú no tienes ese cesar de ese clamor, ¿quién me librará de esta inmundicia que estoy viviendo? Si tú no tienes, mira, no va a venir el Salvador, porque no lo necesitas, porque no lo estás clamando a Él. Si tú piensas que estás bien y estás viviendo así, dice la palabra en Juan, hijitos, que no os engañéis, dice, el que practica la justicia es justo como Él es justo. Todo aquel que hace pecado
no es nacido de Dios. No nos engañemos. Dice Jesucristo, dice el Señor Jesucristo, si oyereis mis palabras seréis verdaderamente libres. No medio libres, o ahí la llevas, o tenías 300 pecados y ahorita solo tienes 290. No, es libres. Y resulta que la gente a quien se lo dice decía, bueno, ¿libre de qué? Yo nunca he sido esclavo de nadie. Así le dice la gente, Juan 8. ¿Libres de qué? Si no somos esclavos de nadie, hijos de Abraham somos. Jesucristo está viendo a las personas y nos está viendo a nosotros. Y me vio a mí en una condición una vez. Bueno, tú dices que no eres libre. Tú no te ves físicamente los grilletes en tus pies. Jesucristo te da la respuesta. Todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. O sea, tus ojos no alcanzan a ver más allá. Yo no soy esclavo de nada, no es cierto. Si yo me reúno, no estás viendo más allá, perdón por la expresión, no estás viendo más allá de las narices. Jesucristo te está viendo que estás esclavo, que no eres libre de obedecer su palabra por causa de que tu pecado te exige el placer. Amas más tu pecado, adoras más tu pecado, te inclinas sobre tu pecado. No puedes servir a Cristo por causa de que amas y adoras a tu pecado. Todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Este problema se debe, y para concluir este mensaje, este problema de que el hombre no pueda vivir en santidad, de que el hombre esté frustrado en una vida pecaminosa, que quiere hacer lo bueno y no puede, porque el pecado lo lleva cautivo a hacer lo que no quiere, es un problema de amor. Es un problema de amor. ¿Quieres tú saber por qué no has dejado el pecado? Es porque no amas a Dios. ¿Quieres saber por qué acabas de pecar hace poco, ayer, antier? Es porque la verdad no amas a Dios. A ver, ¿cómo está eso? Primero de Juan, capítulo 2. Primero de Juan, capítulo 2, versículo 3 en adelante dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. O sea, ¿quieres tener tú la prueba de que conoces a Dios? Si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe de andar como él anduvo. Si yo se lo digo esto a un abogado del pecado, el abogado del pecado va a decir, no se puede, estamos en la carne, estamos en el mundo. Un abogado del pecado eso va a decir, no se puede ser como Cristo. Vamos a ser como Cristo cuando Él venga y nos lleve. No, el apóstol lo está diciendo ahorita, en esta carta, se lo estaba diciendo a gente que estaba viva todavía. Juan, siempre ahí, en el capítulo 2, vamos a brincar al 15, dice, no améis al mundo, amar al mundo, los placeres, los pecados, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Aquí se repite, ¿quieres saber por qué no amas a Dios? Porque amas al mundo. En tu corazón no pueden haber dos tronos. Hay un solo trono. Y en ese trono tú le tienes dado el lugar a quien tú amas. Si practicas la justicia como Él es justo, es porque Cristo está sentado en ese trono. Si practicas el pecado, es porque tu pecado, tu yo, está en ese trono. Y no lo has derrocado. No le has pedido a Cristo que lo derroque. Versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo,
los deseos de los ojos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Porque todo aquel, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si tú terminas pecando es porque tu amor está puesto en los deleites de esta tierra, en los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, lo inútil de esta vida. Esas tres cosas resumen todo el pecado. La vanagloria de la vida. Vamos a ver el 3:6. Último versículo que vamos a tocar. 3:6 al 8. Juan 3:6 al 8. Todo aquel que permanece en él no peca. ¿Qué dice ya? Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. ¿Para qué apareció Cristo? ¿La ley no te podía hacer dejar de pecar? ¿El mandamiento no te podía hacer dejar de pecar? Bueno, para esto apareció Cristo. El bendito Hijo de Dios que vino a morir por nosotros, vino para deshacer las obras del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Es decir, todo el que ha nacido de nuevo de veras no practica el pecado. Ya no hace el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. En esto vas a ver la diferencia en quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. No hace la justicia, no hace lo recto. No ama a su hermano, peca contra él, no es de Dios. ¿Hijo de quién es? Es del diablo. ¿Estamos en pecado? Somos hijos del diablo. ¿Metidos aquí en este lugar? Sí. No lo digo yo, lo dice acá. Si tú no has dejado el pecado, es porque no amas a Dios. Porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, vino a darnos un mayor motivo para no pecar. Cuando vino Cristo a esta tierra, sus pies, que nunca habían pisado nada inmundo, vinieron a pisar esa tierra, llena de pecado, contaminada por nuestros pecados, por tus pecados, por mis pecados. No teniendo que hacerlo, vino aquí a caminar, a enseñar personalmente. Y no vino a enseñarte para volverse a ir. Tengo que terminar la obra de mi Padre. Él fue clavado en una cruz. La paga del pecado es muerte. ¿Te acuerdas todo lo que vimos? Muerte, que muera irremisiblemente, Tanto Jorge, como Samuel, como Asael, como Víctor, como tú que me escuchas, merecemos la muerte por nuestros pecados. Platicamos a los hermanos, ¿quién soy yo para venirme y parar y predicar a ustedes? Lo menos que me merezco yo es el infierno, porque toda mi vida ha ofendido a Dios. Si tú supieras, hijo de predicador, mi situación, líder de jóvenes en la congregación, estudios locales bíblicos, estudios por correspondencia bíblicos, y yo continuaba en la esclavitud de mi pecado. A lo mejor a mí nunca me ibas a ver borracho y drogadicto, y a lo mejor nunca me ibas a ver con las rameras.
Pero tal parece que los peores pecados se cometen a escondidas. Tal parece que uno se hace más vil con lo que uno comete a escondidas. Si tú supieras lo que yo he hecho, lo que a lo mejor mis hermanos han hecho, a lo mejor ni siquiera quisieras escucharnos. Pero con todo eso, con toda la Biblia y con todos los puestos y todo lo que uno pudiera tener, pensando que es hijo de Dios, pero viendo tu situación de esclavo, viendo tu situación de que no eres libre, no te puedes engañar. Si tú crees que no estás mal y sigues en pecado, estás perdido. Mi intención no es venir y aquí y herir a las personas con mis palabras. Mi intención es aquí venir y predicarles la verdad. La verdad es que cuando uno no es libre y quiere ser libre, tienes que pasar por esta situación. De decir, yo soy esclavo, yo no soy libre. Realmente, yo nunca he sido salvo, bautizado, con estudios de la palabra. Y no eres libre. Qué triste situación. Dios desea que seamos libres, porque para esto apareció Cristo. No estamos bajo la ley, porque lo que no debiera moverte a obedecer la ley no es las letras escritas en el libro, es Cristo. Cristo crucificado por ti. Un Cristo que recibió los clavos por ti, que recibió los escupitajos por ti, las burlas, el vituperio que deberíamos haber recibido tú y yo en el infierno, los demonios que se nos echan encima en el infierno. Eso que merecíamos nosotros, Cristo lo recibió por ti y por mí. ¿Por qué dejar de pecar? ¿Acaso la muerte de Cristo no es suficiente? Si Dios nos demanda vidas santas, no nos pide cosas difíciles cuando amamos a Dios. Pero si tú continúas en el pecado, pues ¿por qué no lo amas? Jesucristo no vino para que hagamos reuniones y nos reunamos en cuatro paredes y que se pare aquí uno a dictar palabras de la Biblia. Jesucristo vino a salvar a los hombres, a hacernos libres de salir de esta situación miserable. Eso hizo Cristo. Su muerte debe ser suficiente motivo para vivir vidas rectas. ¿O acaso no es así? Yo creo que es así. Porque yo una vez, estando en mi religiosidad, y a Dios me había mostrado la basura que yo era, y seguía yo en mis reuniones como si nada. Una vez, así como están ustedes sentados, había una persona predicando puras herejías. Mi mamá estaba sentada hasta por atrás y entró un borrachito de esos que apestan, de esos que tienen su saliva, su baba, todos sucios, mugrosos, apestosos, de los cuales no te gustaría ni acercarte. Y eran, imagínate que aquí está mi mamá, aquí hay una silla vacía y aquí se siente el borrachito. Yo, por intención de cuidar a mi mamá, me siento entre los dos. Y el borrachito empieza a balbucear cosas y apestaba y era muy desagradable estar junto de él. Y dice, apesta ese señor, ¿cómo entra acá? Tengo que cuidar a mi mamá, no le vaya a hacer algo. Estando ahí sentado, empezó a balbucear. Y lo volteé a ver al señor.
Y sus ojos todos, como estaban como secos sus ojos. El Señor me dijo: ¿ves a este hombre? Tú estás peor que él. ¿Ves a este hombre como apesta? Cómo es desagradable su presencia, cómo es desagradable su mirada. ¿Ves a este hombre así como te causa asco a ti? Así eres tú delante de mí. No por nada, dice Isaías, de la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, no hay en ella cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No fueron vendadas, no fueron curadas con aceite. Podrido delante de Dios. Dios me tuvo que mostrar a mí que mi alma estaba podrida. A pesar de que tuviera lo que yo haya tenido. A pesar de que hubiera hecho lo que yo hubiera hecho. El Señor por su misericordia a la vez me mostró su salvación. Mis hermanos también les ha mostrado su salvación, porque Dios no quiere que nos perdamos. Dios quiere que seamos libres de a de veras, verdaderamente libres, libres de a de veras, verdaderamente libres. ¿Quieres buscar tú a Dios de corazón? ¿Te has visto en esa situación que muchos agarran como excusa para el pecado? ¿Te has visto en esa situación? Busca, Señor. Humíllate delante de Él. No seas orgulloso. Sé honesto contigo mismo y decir: sí, es cierto, yo así soy. Sé honesto con Dios cuando te muestre la verdad. Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Esto es todo lo que tenía que decirles esta noche. Les doy gracias por su atención. Repito, no es mi intención molestarles a ustedes. Lo tengo que decir porque es la verdad que está allá en la palabra. Me da gozo verlos a ustedes. Y se ora por ustedes. Los tenemos en nuestro corazón, mis hermanos. Los tenemos en el corazón y oramos por ustedes. Porque como hemos estado diciendo, y no nos vamos a cansar, al menos yo de repetirlo, no venimos nosotros a establecer aquí otra religión. Y hay demasiadas. Incline su rostro. Oh, cómo se utiliza la palabra para perder más a los hombres. Cómo se utiliza y se manipula la Biblia diabólicamente para perder más a las almas, cuando está puesta para todo lo contrario, para sacarnos de nuestras dudas, para encontrar el camino. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice la Biblia, y lumbrera mi camino. Como andar en oscuras y en penumbras, este libro, la palabra de Dios, es como una luz en la oscuridad que nos ayuda a ver. Lejos de ser una excusa para el pecado, Romanos 7, miseria espiritual, está puesto para que nos demos cuenta qué triste situación en nuestras vidas sin Cristo. Qué triste situación es vivir pecando y ofendiendo y acarreando castigo sobre castigo por no conocer la gracia de Cristo que salva. La gracia que salva. A Jesucristo crucificado por cada uno de nosotros. Porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.